Muy buenas noches, este es Leonardo Castillo, haciendo la presentación del documento Second Language Acquisition, Theory Application and Some Conjecture de Stephen Krashen en el año 2006. El señor Krashen comienza haciendo una aclaración bastante importante entre las diferencias entre Language Acquisition, que es un proceso que ocurre en el inconsciente de una manera no consciente para nosotros. Nos aclara que mientras sucede, nosotros no tenemos conciencia de este proceso. Compara directamente con el proceso de aprendizaje, que es un proceso consciente. Entonces nos dice que mientras nosotros estamos aprendiendo, tenemos la posibilidad de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Es bastante importante señalar que en algunos ejemplos de la adquisición, nosotros podemos estar simplemente teniendo una conversación o leyendo algún documento, leyendo un libro, ¿cierto? Y ahí se nos está presentando la adquisición del lenguaje. Dice también que nuestro cerebro guarda las cosas, ¿cierto? Él tiene el proceso de hacer el storing de una manera subconsciente y que los niños, tanto los adultos como los niños, tienen la posibilidad de adquirir el lenguaje. Desde el proceso de aprendizaje, dice que somos conscientes del proceso. Entonces, por ejemplo, un estudiante cuando va a una clase de gramática, entonces él sabe a qué se está enfrentando. Dos ejemplos, perdón, dos de los aspectos importantes de esta parte del aprendizaje es que la corrección de los errores tiene la intención de ayudar y que hay una conciencia, pues tenemos una versión consciente de la regla de la lengua o de las reglas de la lengua que estamos trabajando. Bueno, Krashen continúa explicando la hipótesis del orden natural de aprendizaje. Lo más importante para señalar en esta sección es que la adquisición del lenguaje aparece en un orden predecible, pues, de acuerdo a su posición. También nos dice que este orden no es exacto y nos presenta, perdón, dos hechos importantes. Primero, que no es cierto que las reglas que aparentemente son sencillas son las que se aprenden en una primera instancia y luego las que son un poco más complicadas. Y el segundo hecho que nos presenta es que el orden natural no se puede cambiar y es como un proceso muy lineal. Entonces, independientemente de que nosotros llevemos a cabo una cantidad de drills, una cantidad de explicaciones, el proceso del estudiante que está aprendiendo la segunda lengua no puede ser cambiado. Mejor dicho, el momento en el que la persona que está adquiriendo, perdón, el lenguaje esté lista para aprenderlo, en ese momento va a suceder y no antes. Más adelante, en su documento, nos habla de la teoría de editor o la teoría monitor. Lo importante en este caso es que el aprendizaje consciente, ¿cierto? Se nos presenta únicamente o está a nuestra disposición únicamente como un monitor, perdón, o un editor de de la lengua que hemos adquirido. Habla acerca de las reglas gramaticales que nosotros conocemos y dice que ellas actúan únicamente para eso, para servir de edición al lenguaje que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Relaciona, y es bastante importante trabajar acá, sobre la dificultad de utilizar el monitor, ya que se deben cumplir tres reglas, que son aquel que está haciendo uso de este sistema debe conocer la regla, la persona que adquiere el lenguaje debe ser consciente acerca de lo que es correcto o debe enfocarse en la forma. Es muy complicado, ya que no podemos estar pensando y organizando la estructura
de lo que estamos diciendo al mismo tiempo. Y finalmente, por aspectos de tiempo, ¿no? Dice que la persona que está adquiriendo la lengua tiene que tener el tiempo como para pensar y organizar antes de decir, de acuerdo a las estructuras gramaticales, de acuerdo a las reglas. Entonces, también nos dice acá que este monitor aparece únicamente segundos antes de que hagamos la producción de la lengua. Presenta un ejemplo que es bastante interesante y es el momento en el que nosotros presentamos un examen de gramática. Continúa pues Gratian describiendo la hipótesis de la comprensión. Lo más importante de este aspecto es que nosotros adquirimos la lengua en el momento en el que entendemos los mensajes, cuando la persona se comunica con nosotros, cuando podemos comprender lo que estamos leyendo. Es en ese caso, es en ese momento en donde realmente podemos dar cuenta de una adquisición del lenguaje. Mm, Nos presenta dos hechos que son bastante importantes. El primero es que no tenemos que esforzarnos para aprender, para adquirir la lengua. Es un proceso que se da de manera natural. Y por otro lado, no es eh, esencial, ¿cierto? Tener como el conocimiento de todas las reglas, porque en muchas ocasiones, debido al contexto, comprendemos cosas que no hemos trabajado aún. En esta parte es en donde aparecen los corolarios, que al investigar es la secuencia propuesta de algún tipo de proceso y nos habla de el hecho, por ejemplo, de que el hablar no significa que se esté practicando, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que se adquiere el lenguaje, se está dando una gran cantidad de input. Entonces, a mayor cantidad de conversación o de escritura, no significa que se esté adquiriendo la lengua. Simplemente significa que se está recibiendo. Luego, nos dice que los actos de habla pueden ayudar indirectamente, solamente si son parte de una conversación, y que lo que importa es no lo que nosotros estamos diciendo, sino lo que las personas nos dicen a nosotros. Es una teoría bastante cerrada en el proceso de adquisición de la lengua. Eh, es importante tener en cuenta aquellos usuarios de la lengua y los hablantes de la lengua en este caso. Y finalmente, nos habla de las clases de gramática y de su importancia en el momento de la presentación de algo que se conoce como un comprehensible input, pero no profundiza mucho en este aspecto. Realiza entonces con la hipótesis del filtro afectivo, que desde donde yo lo vi, y me gustaría proponer un ejemplo con la participación en clase de aquellos estudiantes que son eh, muy dados hacia algún tipo de religión, que están como regidos por esos principios y para los cuales desenvolverse en un contexto de aprendizaje normal, común y corriente, ha sido un poco difícil. Algo particular y quiero mostrar acá, algo que me pasó el día que estaba leyendo parte del documento. Eh, para trabajar en la Universidad Nacional con algunas cosas de pasado, yo decidí utilizar con mis estudiantes unos libros que están de acuerdo a su nivel. Yo estoy seguro que el profe los conoce, pues estos Penguin Readers. En este caso estamos trabajando un nivel elemental, ¿cierto? El día en el que yo estaba haciendo la lectura de este documento, se estaba haciendo el primer control de lectura de Treasure Island. Ellos habían tenido alrededor de 8 días
para leer las 10 primeras páginas y estaban tan inmersos en la actividad que el hacer la línea de tiempo, que era un proceso que yo creí que les iba a tardar tal vez media hora a lo sumo, son 15 estudiantes, trabajó en grupos de 3 personas, tenían que presentar en frente de los demás cuál era su línea de tiempo, sin importar que los aspectos fueran repetitivos. No se manejan muchísimas fechas, entonces solo tenían que sacar como los aspectos más importantes de lo que había sucedido. Y estaban tan inmersos en la discusión de qué era lo importante que la actividad se fue yendo y cada vez que yo les decía, listo muchachos, vamos a presentar, decía, no, profe, por favor, 5 minutos, por favor, 5 minutos, por favor, 5 minutos. Terminamos trabajando más o menos hora y 20, no porque se les haya dificultado, y me di cuenta que no fue tampoco porque no se hubiera hecho la lectura, no se hubiera hecho la tarea, el ejercicio como tal, sino porque estaban tan inmersos en poner lo que era realmente importante que discutían casi cada una de las líneas del documento. Entonces pensaba yo que no solamente es que la persona se pierda en el libro, sino en este caso en su proceso consciente de aprendizaje, a ver qué tanto habían entendido de lo que estaban presentando. Eh, Termina con una conjetura acerca de los acentos y me parece bien importante lo que señala cuando dice que, eh, bueno, en este momento ya lo encontré. Esto de la pronunciación. De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la mía, nosotros sabemos que esto es completamente cierto y es solamente tiempo después de que uno es consciente de su proceso y de su labor que empieza a pronunciar de una manera correcta simplemente porque deja de darle pena. Entonces esto se puede conectar directamente con este aspecto del filtro socioafectivo, del filtro afectivo, perdón, que veíamos más atrás. Muchísimas gracias y la verdad ha sido una lectura bastante productiva. Tuve que buscar bastantes referencias. No las señalo porque de nuevo me extendí demasiado en la presentación.